Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches con todos. Hoy, 7 de julio del 2020, tenemos el agrado de participar en los martes jurídicos. El día de hoy, el presentador va a ser el señor Javier Reina de la Cruz, a través de Estudio Jurídico Criminalístico. Javier, te pasamos el enlace. Muy buenas noches, César. Ante todo, muy agradecido a CD Forense por la invitación. Y el día de hoy tengo el agrado de presentar a la señorita Sonia Guevara Sosa, bachiller por la Universidad Nacional de Santa, que cuenta con estudios en Derecho Internacional en Derechos Humanos por la Universidad San Martín de Porres. También es una de nuestras representantes lo que es participaciones en temas de derechos humanos, ya sea en Argentina y sobre todo en Suiza. Es un gusto y un honor contar con tu presencia, Suya, ¿no? Y antes de dar inicio a esta discusión, quisiera dar un saludo a todos los maestros de educación básica en el tema por el Día del Maestro. Sin embargo, el deseo hacer extensivo para el día 11 de julio, el Día del Docente Universitario, que fue aprobada con resolución 234 del 2009, la Asamblea Nacional de Rectores en el año 2009. Para todos aquellos formadores, un fuerte abrazo. Sin mayor preámbulos, Sonia, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Es un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad, en esta disertación. Agradezco la cordial invitación y bueno, pues también como lo mencionó el doctor Reina de la Cruz, hacer extensivo el saludo por el Día del Docente Universitario. Y bueno, pues el tema con el que les voy a acompañar el día de hoy es acerca de historia del proceso penal y historia del proceso penal y su relación con respecto al derecho humano de las garantías procesales. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, existen distintos procesos en los distintos sistemas judiciales, por ejemplo, lo que es el proceso penal, el proceso laboral y el proceso civil. Sin embargo, a pesar de ser estos procesos adoptados dentro del derecho interno de todos los países, en nuestro caso del Perú, esto no está alejado de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, específicamente, para que el proceso penal sea tal cual lo conocemos hoy en día, ha tenido que pasar por todo un proceso histórico que justamente involucra también lo que es la adopción de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo largo de esta exposición y la historia que les voy a venir a relatar con respecto al proceso penal y las distintas etapas quizás, o algunas de las etapas importantes dentro de la historia que les voy a venir a explicar, vamos a ver la relación del proceso penal netamente con los derechos humanos y por qué las garantías procesales o las garantías judiciales o las garantías procesales, como los conocemos dentro del proceso penal y que están adoptadas dentro del nuevo Código Procesal Penal, son también derechos humanos. Bueno, pues el temario, para no hacer tanta redundancia en lo que es la presentación y ya empezar de lleno, adoptaremos aproximadamente unos 30 minutos o quizás un poco más, será acerca de situaciones como por ejemplo lo que es la Santa Inquisición, herejía, la de la adopción, la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos por parte de los estados a la luz de la responsabilidad internacional de los estados, y asimismo hacer una breve mención de cómo son las garantías procesales dentro del sistema europeo de derechos humanos,
para luego de ello poder hacer un breve análisis sobre las garantías procesales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y así hacer una comparación sobre las garantías procesales adoptadas en esta convención con el nuevo Código Procesal Penal, que es el que tenemos dentro de nuestra jurisdicción actualmente, ¿no? El del 2004. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros, por historia, como ya les he mencionado, sabemos de que antes de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que por sí marcó un antes y un después dentro de lo que es tanto lo que es el derecho internacional de los derechos humanos como los derechos humanos propiamente, hay ciertos sucesos los cuales son bastante relevantes para nosotros de notar y darnos cuenta de que los procesos anteriormente eran totalmente vulneradores y para nada garantistas, a diferencia como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, ahora conocemos un proceso que tiene que ser justo, con todas las etapas, el procesado no tiene derecho a no autoincriminarse, el derecho a la defensa, entre otros aspectos más. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es la Santa Inquisición y donde se condenaba a la herejía era completamente distinto. Al nosotros hablar o referirnos al término de Santa Inquisición, nos referimos en sí a instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, como les mencioné, ¿no? Mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. En la antigüedad sucedía eso, ¿no? La herejía era conocida o era medieval europea, donde se castigaba incluso con pena de muerte y de estas derivaban todas las demás. Una herejía era una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, ¿no? Que era completamente distinta a lo que se pensaba de lo que es la religión católica. Aquí lo bastante curioso es de que si es que se consideraba a una persona determinada hereje, de frente se iban a lo que es los tratos completamente inhumanos, torturas crueles, no habían procesos justos, e incluso, como lo acabo de mencionar, de frente a esta persona se la condenaba con lo que era la pena de muerte. En sí, la herejía se diferencia de la apostasia, que bueno, es la renuncia formal o abandono de la religión, y de la blasfemia, que es la injuria o irreverencia hacia la religión. Era algo, si bien es cierto, no es un rechazo completo a lo que era la religión católica, es completamente distinto, ¿no? Y eso es lo que se castigaba en esos momentos. Y no solamente la herejía era condenada o castigada en esos momentos, estoy hablando de mucho antes incluso de lo que es la Revolución Francesa, sino también lo que comúnmente llamamos, y quizás puede sonarnos como historia, como algo que sucede en las películas, algo de ciencia ficción, pero realmente sucedía lo que era la cacería de brujas. La cacería de brujas o de brujos, es decir, se consideraba generalmente, ¿no?, a las mujeres, o incluso a los hombres, a los varones que practicaban brujería, de frente eran quemados en una hoguera o condenados también a la pena de muerte, lo cual vemos de que es completamente distinto, no se llevaba un proceso completamente adecuado, idóneo, garantista, o respetando los derechos de las personas como lo que es su integridad o su vida, sin contar o sin mencionar lo que son algunas garantías procesales para ya de frente hacer justicia, entre comillas. Sin embargo, bueno, pues la cacería de brujas aún ocurre en la actualidad en el mundo en desarrollo. Si bien es cierto, no lo vamos a ver del todo, y aproximadamente en el año 1500 en los Estados Unidos ya dejó de
tanto de practicarse y de sancionarse, de condenarse, mejor dicho, aún se practica en países como Tanzania. Aún es practicado, aún lo podemos ver. Ahora bien, hay una época o un suceso de la historia bastante relevante y bastante importante para que posteriormente se dé lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí estoy hablando de la revolución, la primera revolución, la Revolución Francesa, ¿no? La cual nosotros sabemos de que para que se dé esta revolución en sí, ¿no? La cual, como menciono, marcó un antes y un después, sabemos que los procesos también eran completamente no idóneos, completamente no garantistas. A las personas incluso se las condenaba a la guillotina. No había una oportunidad de probar o de demostrar su inocencia. Y si es que de repente a esta persona se la declaraba o descubría inocente, ya no había vuelta atrás, ya se había ejecutado lo que es la pena de muerte. Fue una de las razones en sí, para que exista la Revolución Francesa, fue un cúmulo de razones, pero abocado a lo que es el proceso penal y los derechos humanos. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Es lo relevante, es lo que nos interesa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como bien seguramente podremos tener conocimiento, es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, específicamente en la resolución 217-3, el 10 de diciembre de 1948. Este día es importante históricamente porque es el día en el cual se celebra lo que es, o bueno, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Y es en sí porque fue el día que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que esa es la importancia y la relevancia. Si bien es cierto, una declaración, ya sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos o alguna otra declaración, no tiene ese carácter vinculante tal cual podría ser, por ejemplo, un tratado internacional. Sin embargo, dada la importancia histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como les vengo mencionando desde el principio, marcó un antes y un después con respecto a la adopción en sí de todos los derechos humanos, los cuales los conocemos hoy en día y los cuales se fueron incorporando y positivizando en distintos tratados internacionales, es que, si bien es cierto, no es vinculante o ius cogens, sí sirve como directriz para todos los países, e incluso, ¿no?, del cual se puede hacer mención, no solamente haciendo uso del control de convencionalidad o en las cortes internacionales, ¿no?, sino también dentro, por ejemplo, puede ser utilizado, bueno, ya lo mencioné, ¿no?, a la luz del control de condicionalidad, a la luz de jueces o fiscales que le pueden hacer mención para darle un peso adicional a los argumentos y todo ello, ¿no? No solamente basarnos o preocuparnos por la legislación interna, ¿no? Es bastante importante en sí. Recoge en sí 30 artículos de derechos humanos considerados como básicos. Y aquí lo importante de que, si bien es cierto, uno de los derechos básicos que se consideraba era la no tortura, los hechos anteriores que he mencionado relatan cómo es que la tortura predominaba dentro de los procesos penales, en lo que es la herejía, la cacería de brujas, lo que dio lugar también a lo que es la Revolución Francesa y todo ello, ¿no? También encontramos el trato digno, la no desaparición forzada, que es algo que ocurría también, y el derecho a un proceso justo, a no ser condenado sin un proceso justo también. Ahí ya se daban luces a un proceso
penal tal como lo conocemos. Si bien es cierto, no era especificado del todo con los derechos a la defensa, derecho a una doble instancia, derecho incluso, ¿no?, de que los procesos sean públicos o oralizados. Sin embargo, ya era un primer paso para el año de 1948, el cual les estoy hablando, con el cual les estoy haciendo una relación. Y bueno, pues a la luz y a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinieron otras convenciones, las cuales también son bastante importantes y marcan también un hito histórico bastante relevante para todos los estados, ¿no? Y ya vienen a ser vinculantes netamente porque se tratan de convenciones. Las convenciones tienen esa misma categoría jus cogens que un tratado internacional, porque se trata de obligaciones primarias, de fuentes primarias del derecho internacional público. Como les mencioné, no vemos que la declaración de por sí no es jus cogens, pero dada su importancia y también por el hecho de una costumbre internacional, se le ha considerado como tal, como vinculante, como obligatorio por parte de todos los estados. Y por ser también el esqueleto de los demás tratados que vienen después en materia de derechos humanos, debo decir. Por ejemplo, tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas también el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987, al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesarias. Claro que sí, es necesario de que un tratado internacional no solamente se firme por parte de todos los países o de la mayoría de los países que conforman lo que es las Naciones Unidas, por ejemplo, sino que también lo ratifiquen, porque la ratificación no solamente va a implicar lo que es una conformidad, sino también un compromiso de adopción dentro de la sede interna, dentro del derecho interno, que es lo que realmente va a importar, ¿no? Porque de nada sirve tener un tratado internacional, una convención o cualquier otra cosa en materia de derechos humanos, en materia de garantías procesales contra la tortura, o la materia que sea, si es que finalmente no va a ser obligatorio para un Estado, si es que no lo ha ratificado. Eso también es importante, ¿no? Y si le voy a ver un poco más adelante. Su antecedente más inmediato, como la Declaración Universal de la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles. Y el antecedente más inmediato de esta declaración, ya hemos mencionado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el antecedente ya más remoto que podemos encontrar del proceso penal. Ahora bien, una vez teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y bueno, no voy a hacer mención de todos los tratados internacionales que hay en esa materia de tortura, de penas, o bueno, incluso del derecho a la libertad y todo ello, voy a pasar a hacer mención ahora de por qué antes de mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta sobre Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es importante saber de dónde viene esta categoría de vinculación, además de que menciona de que tiene que ser jus cogens y todo eso, ¿de dónde viene? En sí, para que sea jus cogens, para que un tratado internacional sea jus cogens, es porque esto implica de que hay una responsabilidad internacional por parte de los estados. Todos los articulados con respecto a responsabilidad internacional de los estados, vamos a encontrarlos en responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional, que luego de 40 años de trabajo
se pudo articular finalmente toda esa normativa internacional, ¿no? La cual, como les mencioné, se menciona de que para que se incurra en responsabilidad internacional se tienen que violar lo que son las fuentes primarias. Una de las fuentes primarias, además de los tratados internacionales, es la Constitución Internacional y bueno, todas las fuentes del derecho internacional. Y ahora, ¿cómo adoptamos esto o cómo trasladamos todos estos articulados en materia de responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos, los cuales encontramos en los articulados que acabo de mencionar en materia de derechos humanos? ¿Cómo trasladamos esto, que es más netamente de derecho internacional público, vale decir, de tratados, en todo en sí, ¿no? Abarca tratados bilaterales, multilaterales, de comercio, entre otros, ¿no? ¿Cómo lo adoptamos o cómo lo trasladamos a materia de derechos humanos? Y es que ahí vamos a encontrar lo que es la obligación de proteger y de garantizar los derechos humanos. Dentro de nuestra región, lo vamos a encontrar más específicamente en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual textualmente nos habla de la siguiente manera, ¿no? Los Estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, sin ningún tipo de discriminación de cualquier índole. Ahí ya vemos la obligación de respeto y de garantía. ¿Qué entendemos por respeto? Para que podamos más o menos luego todo lo que vayamos hablando y aterrizándolo dentro del proceso penal. Con respecto a la obligación de respeto, Grosseteste en 1991, él nos menciona que se define respeto como la obligación del Estado y de todos sus agentes en sí, o cualquiera sea su carácter o condición, de no violar de manera directa ni indirecta por acciones o omisiones los derechos y libertades reconocidos en la Convención. De manera directa, como por ejemplo lo que es el detentador del poder, y de manera indirecta por parte de agentes del orden, por ejemplo, porque también son representantes del Estado, o por parte de algún ministerio, o el trabajador de algún ministerio y todo ello. Ahora, ¿qué ejemplo podemos entender por obligación de respeto de los derechos humanos? Les pongo un ejemplo. Nosotros sabemos de que en épocas en las que estamos, en estado de emergencia, cualquier persona puede ser detenida. Si es que, máxime, si es que se le ve circulando en los periodos de los cuales comúnmente llamamos toque de queda. Se le puede detener, de repente la policía lo puede ver en la calle y se lo detiene sin ningún problema, porque ya es algo que está ordenado por parte del detentador del poder y no es una restricción de un derecho como lo que es la libertad de locomoción, la no detención, la inviolabilidad de domicilio simplemente porque se quiere, sino porque estamos ante una situación extraordinaria, la cual es la pandemia por COVID-19, en la cual los contagios se quiere que esto finiquiten. Sin embargo, si es que esto sucediera en épocas ordinarias, sin motivo alguno, es decir, sin que haya una sentencia en contra de esta persona, una sentencia, una orden de detención contra esta persona, aunque se le encuentre en flagrante delito, y no hay ninguna razón, como les menciono, ahí sí se estaría no respetando lo que es el derecho a la libertad de esta persona, de la persona que va circulando libremente por la calle. Y peor aún, ¿no? Si es que esto se perpetúa o se traslada a lo que es una desaparición forzada, porque además de que
se te priva de la libertad de manera arbitraria, después ya no será con el paradero de esta persona. Esa es una verbigracia. Con respecto a la obligación de garantía de los derechos humanos, el mismo autor nos menciona que supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a jurisdicción del Estado por parte de cualquier persona pública o privada, de manera individual o colectiva. Aquí en este caso, si por un lado, para que se pueda entender, en cuanto a la obligación de respeto, en palabras no tan rebuscadas, lo que el Estado está obligado es a no hacer, a no violar derechos humanos, es decir, a no hacer. Con respecto a la obligación de garantía, más bien está obligado a hacer, a tomar acciones, a tomar medidas, a establecer políticas públicas. Y una verbigracia de esto con respecto a lo que estamos hablando, que es un proceso penal, podría ser, o es, mejor dicho, el garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, por ejemplo, independientemente del sexo, de la ideología, si se trata de una persona con discapacidad, de una persona indígena y todo ello, ¿no? En el caso de Azul versus Perú, por ejemplo, Perú fue declarado responsable internacionalmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque una de las razones era el no garantizar el acceso a la justicia a Azul, que era una persona trans, para más o menos aterrizarlo en un ejemplo y que se pueda entender lo que es la obligación de garantía. Es decir, de que con respecto a las garantías procesales, vamos a entenderlo como una obligación que tienen los estados de garantizar los derechos humanos. En esta ocasión, más específico respecto a la región. Y no solamente eso, ahí también nuevamente rescato lo que les he mencionado en partes anteriores, con respecto a la ratificación de tratados internacionales y de adopción de estos dentro del derecho interno, porque el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos va a hablar justamente de eso, ¿no? De la adopción de todos estos derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos dentro del derecho interno. Y uno de estos, bastante importante, es el artículo 7 y el artículo 8 referido al derecho a la libertad y a lo que es las garantías procesales también, y que lo vamos a ver justamente en unos momentos. En el sistema europeo de derechos humanos, si bien es cierto, vamos a encontrar lo que es el Consejo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ahí hay cierta dificultad para algunos juristas para decir cuál es la última instancia en sí. Vamos a tomarlo como que en sí la última instancia, y como debería ser, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se ven los casos de toda Europa, incluidos aquellos países que no pertenecen a la Unión Europea, como es el caso ya de Reino Unido. También se puede, Reino Unido tiene sentencias en contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí se hace mención más que todo de garantías procesales en un debido proceso, en un juicio justo. El nombre cambia, los derechos son similares, son iguales, simplemente que el nombre cambia. Ahí hablamos de debido proceso en un juicio justo. Sin embargo, en la Convención Americana de Derechos Humanos lo vamos a encontrar específicamente como garantías procesales, como les vengo mencionando ya hace un momento, y sin ánimos de ser redundante. En el artículo 8 vamos a encontrar como garantías procesales a un juez competente, independiente e imparcial, el cual tiene el deber de motivar tanto en hecho y en derecho
sus sentencias. Comparándolo con el caso peruano, vemos de que es una obligación también dentro de nuestra jurisdicción interna de que los jueces motiven sus sentencias. Esto también a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahora bien, bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos es de 1969 y el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, si dicho sea de paso, es del año 2004. Si hacemos una comparación y teniendo en cuenta la responsabilidad internacional de los estados, incluso podría atreverme a decir de que uno de los fundamentos para que el Código Procesal Penal sea tal cual lo conocemos, porque si hacemos una comparación con lo que es el Código de Procedimientos Penales, como era anteriormente, los cuales los procesos no eran tan oralizados, ni tan garantistas a favor del imputado o del procesado, tiene como fundamento también lo que es justamente, ¿no?, la responsabilidad internacional del Estado de la adopción de los derechos humanos dentro de la sede interna. Y justamente ahora vamos a tocar porque además del juez competente, independiente y imparcial, en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también tenemos lo que es la presunción de inocencia, en el artículo 8.2. Nadie puede ser culpable de algo o condenado por algo hasta que no se demuestre lo contrario, justamente en una sentencia motivada en hecho, en derecho. Se puede presumir, claro que sí, pero si es que no hay una sentencia, esta persona se presume inocente. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Eso lo encontramos en el artículo 8.2, sección B de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto también es algo que se está dando, y no solamente al momento que ya se está hablando de un proceso penal propiamente, sino desde antes, porque vemos de una de las obligaciones también de los policías que tienen, es de informar al detenido incluso de todos los cargos que tienen, por qué está siendo detenido y cómo es, ¿no? Es una obligación más que todo. Comunicación previa, un derecho que tienen los detenidos, los procesados, los imputados, y una obligación. Oportunidad y medios adecuados para preparar la defensa. También, ¿no? Ahí vemos de que es bastante garantista en el sentido de que se da la oportunidad de que la persona que está siendo procesada, y si es que esta tiene prisión preventiva, por ejemplo, está detenida en un centro penitenciario por prisión preventiva, o la situación jurídica en la que se encuentre, tiene que tener esa oportunidad de poder comunicarse con su defensa técnica. Derecho a interrogar testigos y peritos y hacer que comparezcan en estrados judiciales. Artículo 8.2c y artículo 8.2f de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí quizás hacemos luces de lo que es lo llamado, ¿no?, lo bastante que vemos en distintos cursos de especialización o ponencias, lo que comúnmente se enseña o se difunde en lo que es la litigación oral. Y es que la litigación oral o las técnicas de litigación oral, es cierto, han tenido bastante fuerza en los últimos años, y uno de los fundamentos es que es necesario lo que es interrogar a los testigos, peritos, y hacer que comparezcan a estrados judiciales, porque es un derecho que tienen los procesados, independientemente, como menciono, de la situación en la que se encuentran. Y es el rol de los abogados hacer respetar ese derecho, defender ese derecho. Con respecto a otro derecho que se tiene, es el derecho a ejercer la defensa, sea de manera personal o bien puede ser mediante un defensor técnico con el cual se pueda comunicar de manera libre. Creo que ese es un derecho del cual no habría mucha redundancia o
hacer muchísima mención, lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la defensa, y no solamente está consagrado en el Código Procesal Penal, sino también en la Constitución Política del Perú. Es decir, además de un derecho procesal, es también un derecho fundamental de toda persona. Derecho de recurrir el fallo ante el juez competente o tribunal superior. Aquí nos da luces de un derecho a una doble instancia. Y también del agotamiento de los recursos internos dentro del Perú o dentro de cualquier estado de Colombia, de Argentina, México, Bolivia. Se tiene que agotar todos los recursos internos. Por ejemplo, si es que se trata de un delito el cual es competente un juzgado colegiado, luego se tiene derecho a lo que es la apelación, que pueda llegar ante la Corte Suprema, incluso no llegar a lo que es el Tribunal Constitucional hasta agotar lo que son las vías internas. Luego de eso vamos a ver qué es lo que se puede invocar si es que se agotan las vías internas y aún se considera a la presunta víctima vulnerado su derecho. Sin embargo, como les menciono, aquí se da luces a una doble instancia o a una pluralidad de instancias, que es el término más correcto. Derecho del imputado a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Confesión válida únicamente si se realiza sin coacción en el artículo 8.2 G y 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro que sí, ¿no? Justamente le hemos hablado y hacemos un comparativo con lo que pasaba justamente anteriormente en los sucesos que les he mencionado, lo que es cuando se castigaba la herejía, la Santa Inquisición, en la cacería de brujas, cuando las personas eran condenadas en la guillotina, incluso no tenían la oportunidad ni siquiera de declarar contra sí mismos. ¿Por qué? Porque de repente eran condenados. En este caso, bueno, pues si es que una persona que es procesada no quiere declarar o dar su testimonio, no se le puede obligar. Y si es que ésta desea hacer una suerte de confesión, porque también lo encontramos a la confesión dentro del Código Procesal Penal, y bueno, las garantías que vienen con respecto a la confesión también lo podemos encontrar en el Código Procesal Penal, esta tiene que ser sin coacción, sin obligación, sin que, bueno, pues se sienta obligado la parte procesada, la parte imputada. Principio de non bis in idem, que lo encontramos en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el principio de publicidad del proceso penal en el artículo 8.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo proceso tiene que ser público, salvo aquellos que tengan que ver, por ejemplo, si es que se trata de violación de un menor de edad. Casos como esos, por ejemplo. Y ahí, como les menciono, vamos a hacer una suerte de comparación de todas las garantías procesales que se reconocen hoy en día y que no es por las puras, si les menciono, no es en vano que el Código Procesal Penal lo encontremos o lo hayamos, lo estudiemos, ¿no? Se ha adoptado tal cual lo conocemos hoy en día, porque es justamente por todo este proceso histórico que ha pasado, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos los estados en sí están llamados a que los procesos dentro de sus jurisdicciones internas sean garantistas, de que hayan jueces competentes, los cuales sean imparciales y no de frente se incrimine a la persona y se le condene, porque incluso en algunos sucesos históricos vamos a ver de que era el propio rey, era el propio detentador del poder, quien hacía una suerte de acusador y de juez, lo cual no era para nada justo. Tiene que ser comunicado y esta persona tiene que tener la oportunidad de defenderse.
sea culpable o no sea culpable, independientemente del delito que sea, desde hurto, robo, hasta incluso lo que es, por ejemplo, la violación a una persona. Sea cual sea el delito, tiene que tener esa oportunidad, tiene que tener la oportunidad de tener un abogado, tiene que tener la oportunidad de recabar todas las pruebas necesarias de parte, del juicio de parte, mediante testimoniales, documentales, peritos que también pueden ser de parte, y todo ello, ¿no? Es más que garantías procesales, como nosotros vamos a ver, son derechos humanos que tienen que ser respetados por parte de todos los estados. Ahora bien, y con esto voy a tratar de finalizar para no hacer tan extensa esta intervención, porque finalmente viene a ser una suerte de anteanálisis con respecto a la historia del proceso penal, para que sea tal cual lo conocemos hoy en día y su relación con los derechos humanos. ¿Qué sucedería si es que ya agotamos todas las vías internas dentro del Perú o del país que sea? Ya llegamos ante el Tribunal Constitucional y, bueno, pues no se le dio la razón a esta persona procesada, que puede considerar, ¿no?, de que es inocente, de que no ha habido una correcta garantía de sus derechos procesales dentro del Perú, como sucedió en el caso de Azul, por ejemplo, ¿no?, de que mencionó de que una de las razones, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que una de las razones era por motivo de discriminación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es decir, ¿cómo reclamar esta responsabilidad internacional ante el Estado? Del Estado, que es algo que no se quiere en realidad, porque lo que se quiere, o el objetivo de que todos los países tengan su propio aparato judicial, es resolverlos dentro de los tribunales nacionales y no tener que ir a un tribunal regional para que finalmente esto se exponga ante lo que es la comunidad regional de que efectivamente existió una vulneración de un derecho humano. Y aparte mencionando de paso de que Perú es uno de los países que más sentencias tiene en su contra. ¿Cómo se hace o cómo se reclama la responsabilidad internacional del Estado? Aquí nos vamos a remitir al artículo 29 y 31 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obligaciones derivadas de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, de que dentro de las jurisdicciones internas no se respeten estos derechos consagrados. Se tiene que continuar con el cumplimiento de la obligación, claro que sí, es decir, remitiendo una vez, o remitiéndonos al caso de Azul versus Perú, por ejemplo. Ya se violó lo que es el acceso a la justicia, por ejemplo. Pero eso no quiere decir de que se va a continuar violando este derecho. A todas las personas por igual se les tiene que seguir garantizando este derecho, ya sean personas LGBT, transexuales, o independientemente de la condición que se tenga, ¿no? Si ya se violó una vez este derecho, no quiere decir de que esto se va a seguir violando los derechos, no, se tiene que parar con la violación de esa obligación, continuar con el cumplimiento. El cese de la violación, que es algo que ya mencioné, y tiene que haber garantías de no repetición. Es algo en lo que tampoco no voy a redundar, porque creo que es algo que se entiende. Y bueno, pues algo de que también puede ya voy a finalizar, que también puede obligar los tribunales regionales de derechos humanos en la obligación de reparar, indemnizar monetariamente la restitución o incluso el hecho de que se vuelva a investigar el proceso, es decir, de que este proceso que ya se investigó, que puede haber llegado hasta el Tribunal Constitucional, vuelva nuevamente a corregir.
es una de las obligaciones que tienen los estados. Y una de las formas de reparación también hacia las víctimas. Bueno, ya no voy a redundar más, creo de que me he explayado bastante tiempo. Y bueno, pues espero de que en algo haya podido servir este pequeño aporte que he hecho, esta suerte de comparación. Muchísimas gracias. Bueno, algunas palabras finales son ya acerca de de tu disertación. Creo que no me llegaste a copiar lo que había estado explicando. No, no pude escuchar, pero bueno, pues algunas palabras finales para no hacerlo tan extenso. En primer lugar, dar las gracias por haberme considerado. Y bueno, pues nuevamente felicitar a todos los docentes universitarios y agradecer a todos los que nos están siguiendo en esta disertación. Muchísimas gracias, Muy sinceramente. bien. Ya, bueno, voy a repetir, creo que hubo problemas con el audio. Quería expresar, ante todo, mis felicitaciones por la exposición. Así, es muy interesante ver la evolución de los derechos humanos y su presencia dentro de lo que es las diferentes legislaciones y cómo han ido tomando una importancia, ¿no?, para todo lo que es el tema de garantizar un adecuado proceso, como todo el sistema procesal en sí, que como tú indicaste anteriormente, si es que hacemos una comparación o una homologación del Código Procesal Penal actual con los procedimientos penales o antiguos procesos, vamos a ver que vulneraban muchos derechos, que prácticamente sancionaban a personas inocentes, ¿no? Pero valga la indicación o la aclaración de que, si es cierto, somos muy respetuosos como abogados de los derechos humanos, no tenemos que caer en que el libertinaje o el abuso. Los derechos humanos deben ser igual para entonces, habiendo dicho estas palabras, vuelvo a expresar mis felicitaciones, Sonia. Eres una digna representante de Chimote y sobre todo del Perú.
dentro de lo que es tu producción profesional. Me siento muy orgulloso, ¿no? Sobre todo por haberte conocido años atrás, cuando eras alumno de pregrado y todo el bimestre tu docente. Y esperamos contar con tu presencia en las disertaciones, en nombre de sede forense, de investigación forense y de forense. Te agradecemos tu participación. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias.